Esto parece un poco exagerado, pero creo que representa una época de la mafia en la que tenían el poder de enviar un mensaje así. Hola, soy John Penisi y soy ex miembro de la familia criminal Lucchese. Además, cuando era muy joven, fui parte de la familia Gambino en carácter de asociado, pero de un nivel inferior. Hoy vamos a ver escenas de la mafia en el cine y la televisión, y vamos a juzgar hasta qué punto son realistas. All right. He said I want the whole way over. Lo que se ve representado en esta escena es a un hombre que está por ser bautizado o iniciado. Pero de hecho, no es realista que estén bromeando en un momento así, porque esa es una ceremonia realmente muy seria, en la que jamás se te ocurriría bromear ni jugar. Okay. That's St. Peter, my family's saint. Now as that card burns, so may your soul burn in hell if you betray your friends and the family. Aquí se inician dos miembros, pero eso no es correcto, siempre se hace de a uno. Se hace pasar a una persona a la sala, se realiza la ceremonia, y luego llaman a la otra. Algunas de las cosas que se dieron aquí fueron fieles a lo que ocurre en ese tipo de ceremonias, como por ejemplo el pinchazo del dedo y la quema del santo. Pero en general, lo que se ve no es 100% realista. No estoy seguro de por qué aparece esa ave en la escena, pero muchos italianos son tan supersticiosos con los pájaros, que ni siquiera envían tarjetas que incluyan su imagen. Creen que son de mal agüero. Been doing really good this year with the sportsman. Yeah, it's been good. I'm gonna give it to you, my boy. It's yours. No hay nada preestablecido que indique cuánto tiempo debes pasar siendo asociado antes de convertirte en un miembro inducido. Es decir, algunas personas han sido miembros asociados durante 10 o 15 años, otros lo han sido por 3, 5 o 10 años. La iniciación fue, en ese momento, el más alto honor, porque implicaba ser miembro de una familia, convertirse en alguien maduro, y ser tratado con respeto. Pero en perspectiva, ahora que miro hacia atrás, considero que, muy lejos de ser el mejor, ese fue el punto más bajo de toda mi vida. Fue una verdadera vergüenza porque, básicamente, todo lo que creía que era importante en la vida, resultó ser una mentira gigantesca. Por todo esto que vimos, y en una escala del 1 al 10, a esto le daré un 3. Pasar las joyas de mano en mano de esa manera es ridículo. Ni siquiera podría explicar de qué se trata, ni por qué están haciendo algo así. Esta es una reunión de comisión de los jefes de las familias. Nueva York está dividida entre 5 familias, en las que todos conocen bien cuál es su lugar y saben quién es quién. La comisión se reunirá si hay asuntos que deben ser debatidos entre las familias, y si hay decisiones que tomar en conjunto. Obviamente, solo las personas que participan de la reunión sabrían dónde, cuándo y a qué hora es el encuentro. También podrían asistir un subjefe, un consigliere o incluso un capitán. Las diferentes familias se entremezclan mucho más de lo que la gente pueda imaginar y no son tan territoriales como comúnmente se cree. Si el objetivo de todo esto era asesinar a alguien, sin dudas, no hubiesen planeado que sea tan llamativo. El helicóptero y las ametralladoras me parecieron demasiado hollywoodenses. Esto no ocurriría nunca de esa manera, sino que sería muy discreto y se haría de un modo más apaciguado. A estas escenas les daré una puntuación de 0 de 10. We're gonna try you out with a little delivery job. It's for a private lottery that we run. La mafia siempre te pone a prueba. Puede que te dé algo para hacer alguna tarea, y querrá ver lo bien que lo haces y cómo lo llevas a cabo. Tu jefe quiere ver cómo te desenvuelves en general, si eres responsable, y si haces lo que se te pide. Había un dicho en la mafia que decía que no existe un libro de reglas como tal. Es decir, debes aprender las cosas por tus propios medios, gracias a crecer y a vivir la vida. Gotcha. What seems to be the problem, officers? Was I speeding? We'll decide what you were doing after an illegal search. Cuando estás en ese estilo de vida, debes asumir que siempre te están observando, siguiendo y vigilando. Ese es el trabajo del FBI. El FBI está siempre alerta al hacer su trabajo, tratando de juntar evidencias para distintos casos, así que siempre debes asumir que está vigilándote. Algunos lo llaman paranoia, pero yo lo llamo autoconservación. Lo primero y más importante es que no debes hablar por teléfono en ningún momento. Y siempre debes tener mucho cuidado con quién hablas y de qué cuestiones hablas con esas personas. Las cosas se hacen y deben hacerse en persona, y también debes ser muy precavido con la gente nueva que vas conociendo. I'd rather
rather plan some felonies. Oh, then we should meet at our Mafia Crime Headquarters. Creo que hace unos años, la mafia tenía negocios como fachada, en los que en la parte de atrás había un lugar para que los miembros se reunieran. Pero eso ocurría más en aquel momento que ahora. Las reuniones de hoy en día tendrían lugar en un restaurante. En nuestro caso, nos encontrábamos en un salón de puros, en la casa de alguien o incluso fuera. I beg you, I can't make this week's loan payment. Look into your hard drive and open your mercy file. File not found. La usura es una gran parte de los ingresos de la mafia. Se le presta dinero básicamente a cualquiera, sobre todo a gente que lo necesita con desesperación, como a empresarios y demás. Oh, this guy's an ox. He's got oxen-like strength. Hey, he needs a nickname, right? Let's call him Clamps. Yo no tenía apodo, pero algunos se hacen llamar Johnny Sideburns, del que hablo mucho, Sammy Meatball, Sammy Clamps. Pero no es algo fijo, a veces recibes un apodo debido a un atributo físico que tengas. Si tenemos en cuenta que todo esto sucede en el futuro, deberé darle un 1. Recuerdo haber visto El Padrino cuando era más joven, en realidad era muy joven, y no pertenecía a ese mundo aún. Creo que muchos de los que vieron El Padrino querían ser mafiosos después de verlo. Esto es un poco exagerado, pero creo que representa una época de la mafia, en la que tenían tal poder que podían enviar un mensaje así. También había algunas formas de intimidación verbales que la gente utilizaba para enviar ese tipo de mensajes. A veces, la gente podía recibir una paliza por parte de la mafia. Le rompían las ventanas o algo así. Enviaban algún tipo de señal para decirle a alguien que la mafia no estaba contenta por algo. Teniendo en cuenta que estamos hablando del Padrino, le daré una puntuación de 7. Our mole with the Russians tells things a little different. That's a lie! Si te interrogan acerca de lo que sea, ya saben que eres culpable. En cuanto al castigo, son muy variados y pueden ir desde algo simple como recibir una reprimenda hasta perder la vida. La gente que lleva esa vida comete muchos errores. Así que siempre te enteras de algo, siempre hay alguien que está en problemas. La mayoría de las veces te enteras de algo internamente, pero a veces te enteras de que alguien cometió un error en otra familia. Now my son is waiting out there in the car to go to the movies, and I ain't gonna disappoint him. La mayoría de nosotros trataba de mantener nuestra vida personal bien alejada de esa otra vida que elegimos. Creo que la mayoría de las familias de sangre intuyen lo que estás haciendo con tu vida, pero no se debe hablar de ello con nadie. Algunos miembros de la familia de sangre desconocen completamente lo que su marido, padre, hermano o incluso hijo está haciendo. El desarrollo de todo esto, desde el principio de mis actividades en la mafia, hasta donde estoy hoy, causó verdaderos estragos en mi familia. Por ejemplo, no puedo ver a mis seres queridos tanto como me gustaría. Ellos tuvieron que pasar por todo eso conmigo, lo cual es lamentable y los hizo sufrir mucho. En una escala del 1 al 10, estas escenas se llevan otro 0. Se nota que Travolta se esforzó mucho para interpretar bien a John Gotti. Creo que no hay nadie que pueda imitarlo a la perfección. Aunque el maquillaje hizo que se pareciera un poco a Gotti. Intentó hablar con acento neoyorquino pero no lo logró al 100%. En su época, John Gotti fue un caporegime, es decir, un capitán de la familia. Lo vi en persona un par de veces con su hijo, John Jr. Recuerdo que una vez coincidimos en Begins en Manhattan, y la segunda vez en una disco que tenían en Ozone Park. My job now is to maintain continuity of leadership. So, I nominate John Gotti. Bien, esta escena está inspirada, obviamente, en el asesinato de Paul Castellano, y en cómo la familia tiene que nombrar a un nuevo jefe. Es por eso que, muy probablemente, estemos frente a una representación de parte de los miembros de la administración y de los capitanes de la familia. Y por administración entendemos que hablamos del jefe, el subjefe y el consigliere. Obviamente, en esta escena, el jefe de la familia ya ha fallecido. Me parece que lo que muestran estas imágenes es bastante preciso. Creo que nominarían a un sucesor, como lo hicieron con John Gotti, sin necesariamente hacer una votación, aunque nadie se opondría a ese nombramiento. I second the motion. El hecho de que Gotti fuese elegido jefe de la familia Gambino sirve para demostrar que no es necesario tener el mismo apellido que le da nombre a la organización. Ese nombre vino de Carlo Gambino, este pasó a Paul Castellano, y más tarde fue adoptado por John Gotti, como vemos en esta representación.
Paul Castellano accedió a ese puesto, porque estaba relacionado con Carlo Gambino, pero era un hombre de negocios. John Gotti llegó a esa posición luego de ser un gángster, es decir, un tipo de la calle. Fueron dos tipos de jefes diferentes. Creo que para ser un buen jefe necesitas inteligencia y fuerza física, así que debes ser inteligente para los negocios y ser un gángster, un tipo aguerrido en la calle. A esta escena le daré un 8. A los muchachos les gusta jugar a las cartas, pero los juegos que vi ocurrían en cafés y lugares así, no donde se ve aquí. I got your message, Johnny. From here on, nothing goes down unless I'm involved. No blackjack, no dope deals, no nothing. A nickel bag gets sold in the park. I want in. Si la mafia fuera a tratar con un conocido traficante de drogas, sería más bien a escondidas, muy discreta y silenciosamente. Jamás irrumpiría así en clubes sociales. Tendría que hacerse a escondidas, porque en la mafia había una regla que decía que no se permitía traficar drogas en ese estilo de vida. Pero esa es una regla que se rompe muy a menudo. La otra regla que se rompe todo el tiempo es la de no tener ninguna historia con la esposa o la novia de un miembro iniciado. Creo que la violencia que ejerció la mafia hasta los años 90 era muy alta en comparación a cómo es en la actualidad. Y estoy seguro de que eso se debe al uso masivo de cámaras, teléfonos móviles y tecnología. Y aunque la violencia sigue existiendo, ha sido bastante más discreta en estas últimas décadas. A esto le daré un 2. You will be hearing from me, Mr. Scott. Okay, well, I can be very, very persistent. do your worst. Lo más probable es que el tipo que vendía seguros solo estuviese intentando hacerse pasar por un tipo de la calle, porque, sin dudas, no es lo que llamamos un amigo en la calle que vende seguros. All mobsters have a front. Sometimes it's selling insurance. Sometimes it's waste management or sanitation. For the record, not all Italian Americans are in the mafia. Hay varios tipos de negocios legítimos en los que se meten, pero por lo general van de la mano con sus personalidades. Tienen muchos negocios legítimos como fachada. Y lo hacen para despistar a las fuerzas del orden porque es más difícil saber de dónde sacan el dinero. Diría que el 90% de la gente de la mafia es italiana, y el 10% restante no es italiana y, normalmente, solo son asociados. A esta escena le doy un 5. I want to go to college. I can't get called like this. Look, you take the speakers, right? At the same time, you say to yourself, this is the last time I'm ever gonna steal something. It's that simple. La tarea en la que está involucrado de momento es de baja complejidad, pero, gradualmente, se irá adentrando en delitos cada vez más complicados. Todo comienza cuando te juntas con gente que te pone en contacto con alguien que está involucrado con la mafia. Por lo general, ese alguien trabaja en la periferia y, con el tiempo, te convertirás en un asociado si los jefes quieren. Estas situaciones se dan, principalmente, por ser joven y fácilmente influenciable por esos tipos mayores. Eso es exactamente lo que me atrajo a ese tipo de vida, el querer formar parte de un grupo de hombres muy respetado. Eso es lo que te lleva a querer involucrarte en ese estilo de vida. Tú no eliges esa vida, sino que, como siempre digo, ella te elige a ti. A esta escena le daré un 5. Un joven no se levanta un día y decide unirse a la mafia, sino que puede ser que conozca a alguien que conoce a alguien, y así es como todo suele comenzar. Cuando era joven, crecí en Ozone Park y Howard Beach en Queens, donde la mafia siempre estuvo cerca, y terminé uniéndome a la familia Gambino como asociado inferior, cuando era realmente demasiado joven. Es por eso que para cuando tenía 19 años, ya estaba metido en un montón de problemas serios. Más tarde, fui enjuiciado y condenado, lo que significó que tuve que pasar 17 años en prisión. Me alejé completamente de ese estilo de vida por diversas razones, durante unos 5 años, pero luego fui reclutado por la mafia una vez más. Y es así como, en aquel momento, terminé formando parte de la familia Lucchese. De esa manera, me convertí en un asociado de los Lucchese, y pasé a ser un miembro adoptado en el lapso de un año. Fui iniciado nuevamente en el año 2013, pero me retiré voluntariamente en 2018. Debido a ser acusado falsamente de cooperar en un caso que acababa de suceder dentro de nuestra familia. Y aunque siempre fui consciente de que nunca se puede renunciar por completo a la mafia, todo lo que yo quería hacer era tratar de vivir mi vida en paz. Pero la realidad es que no dejaba de perseguirme, y enviaba gente a amedrentarme todo el tiempo. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Eso me convenció de recurrir a las autoridades, y comenzar a colaborar con ellas. Here is a list of every known member in organized crime, according to the FBI, that you cannot talk to, meet, associate with, come in contact with,
Evidentemente, ese personaje que vemos allí está en libertad condicional o en suspenso, como decimos nosotros. Y su abogado le está explicando las reglas a las que se tiene que atener. Algunas de ellas incluyen la prohibición de juntarse con alguien que sea conocido dentro del mundo del crimen organizado, o con alguien que haya recibido algún tipo de condena. I mean, guys that want to be in the life today are nuts. They get locked up and arrested within 3 years. 10 guys get pinched, 9 guys want to cooperate. It's a race to the government's doorstep. Él dice que cuando hay una redada, es decir, un arresto, 9 de cada 10 personas quieren colaborar con la policía, lo cual parece un poco exagerado. Lo que sí sucede es que muchos tipos lo hacen rápidamente, porque quieren evitar ir a la cárcel. El cine y la televisión nos muestran a los miembros de la mafia como personas honradas, leales y respetuosas. Pero eso es solo un mito. La lealtad no existe, tampoco hay honor. No hay nada de eso. En la actualidad, todo eso ha sido sustituido por el egoísmo y la codicia, y la gente tiene una idea muy errónea acerca de lo que realmente pasa en ese mundo. A esta escena quisiera darle un 10. Permíteme contarte que he creado un blog que se llama C-Town News, en el que, básicamente, cuento muchas historias de la mafia. Y también soy el creador de un podcast llamado The NBA and the Baton Man. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, haz clic en el enlace de arriba.